Damos inicio de esta manera a las conferencias que abarcarán temas de seguridad, política exterior, medio ambiente, tecnología, economía, entre otros. Cada uno de los intervinientes tendrá un tiempo entre 12 a 20 minutos. Esta mañana, al igual que el día de ayer, les recuerdo utilizar dos etiquetas: numeral seguridad con oportunidades, numeral Congreso Nuevo Liberalismo. A continuación escucharemos la intervención Política y Gobierno, una agenda de futuro para el nuevo liberalismo, con el profesor Pedro Medellín, que es economista de la Universidad Nacional, tiene una maestría en política económica y un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de París. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, profesor del doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Su último libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica de México, tiene que ver con los elementos para comprender la crisis política en América Latina. ¿Ya listo? Buenas tardes, buenos días ya. ¿Cómo van? Bueno, muchas gracias. Me siento un poco raro porque nosotros tenemos más o menos la estructura muy del... Pero bueno, ser profesor de la universidad le da a uno la ventaja. Le agradezco la invitación a los dirigentes del Nuevo Liberalismo por haberme invitado a este escenario. En estos meses que llevamos, donde ha habido todas las convenciones, foros, encuentros, nos encontramos con unos temas muy recurrentes y la búsqueda de nuevos horizontes si no logramos dar. Uno de los esfuerzos en los que me he tratado de concentrar es en tratar de buscar nuevos elementos que nos ayuden a enriquecer la agenda política a futuro para el país. Recoger los elementos centrales que nos permitan darle soluciones a los problemas centrales. Y yo voy a tomarme el atrevimiento de hacerle un planteamiento a ustedes para, como manera de sugerencia, hombre, por aquí puede ser una buena agenda. El tema de la paz es el tema que ha ido concentrando al país y que tiene dividido al país, etcétera. Y un tema que yo siempre vi recurrente en Luis Carlos Galán era el tema de la justicia. Y en esos ejercicios y esas cosas de las construcciones son dos términos que están muy alejados. Y en la búsqueda de nuevos conceptos, de nuevas alternativas, me encontré un texto muy lindo de 1337, que creo que es una de las piezas más bonitas que se ha hecho sobre la ciencia política, y la hizo un pintor. Ese pintor estaba en medio de una gran discusión entre la Iglesia y el Estado sobre quién tenía el poder. Los defensores del Estado habían contado con un poeta maravilloso llamado Dante Alighieri, que escribió un texto muy lindo que se llama El Tratado de la Monarquía. Los defensores de la Iglesia buscaban una alternativa para semejante pieza y llamaron a un pintor llamado Ambrosio Lorenzetti, lo llaman, y le piden: oiga, ¿por qué no pinta usted algo sobre qué significa el buen gobierno, gobernar bien, y cuándo pasa el gobierno a ser un mal gobierno? Y Lorenzetti pinta un tríptico que está en el Palacio de Siena y es una cosa maravillosa. Este es el cuadro. El cuadro tiene una cosa muy interesante. En el buen gobierno, el gobernante nunca está en el centro del cuadro. El gobernante está tan lejos como puede de la justicia, porque no debe ni tocarla ni mancharla. La justicia, en el cuadro dice,
que está guiada por la mano de la sabiduría, y la balanza de la justicia pende de la sabiduría que guía a la justicia. De la justicia salen los dos ejes de la balanza, de la justicia correctiva, de la justicia distributiva, y de ahí salen dos tenues cuerditas que son muy importantes. Una que lleva a la concordia, la otra lleva al equitas, a la equidad. La justicia aplicada nunca distingue, nunca diferencia a nadie. Todos son iguales ante la justicia. Y lo más lindo de todo, dice Lorenzetti, es que la paz nace de la justicia. La paz no es una tarea del gobernante, la paz es una consecuencia de la justicia. Y esa es una tarea que es supremamente importante. El que gobierna, gobierna con la paz, con la fortaleza, la prudencia, la magnanimidad, la templanza y la justicia humana. Es muy bello este cuadro, muy bello. Y es todo un tratado de ciencia política. En este espacio están los que cometen el delito a los pies del que gobierna, que tiene también a los pies a los niños como el gran objeto de preocupación. Cuando el mal gobierno aparece, dice Lorenzetti una cosa maravillosamente linda. El mal gobierno aparece cuando la justicia es despojada, cuando el que gobierna toma el lugar de la justicia, la ata de pies y manos, cuando el que gobierna cree que la paz depende de él y ata la justicia, cuando el que gobierna amarra la justicia de pies y manos, empieza a gobernar con la crueldad, con la traición, con el furor, es decir, con la fuerza del desorden, con el engaño, con la división y la guerra. Y empieza a estar inspirado por tres principios básicos: la avaricia, la soberbia y la vanagloria. Es el cuadro más bello que uno puede decir en la ciencia política. Y eso nos llevaría a hacer la primera afirmación que quisiera hacer. La primera afirmación nos llevaría a que cuando el gobernante amarra a la justicia, cuando la somete, se convierte en tirano. La tiranía nace del despojo de la justicia. Por eso es tan importante en esta coyuntura que haya buenos jueces, que los jueces actúen y que mantengan el valor de la diferencia. Si los jueces cumplen con su tarea, hay futuro, siempre habrá futuro. Si los jueces no cumplen, habrá tiranía. ¿Cuál sería la primera afirmación política a hacer? La paz no surge de las negociaciones de los gobiernos, sino la paz nace de la justicia, como decía Lorenzetti. Y más allá, cuando los gobiernos creen que la razón de ser de su tarea es la búsqueda de la paz, sacrifican el uso de la razón por el ejercicio de la violencia. Eso no lo olvidemos. Y entonces, cuando el ejercicio de la violencia se vuelve el rector del orden que nos guía, nos pasa una cosa muy, muy fuerte. Vivimos entre la incertidumbre y el miedo. Y cuando estamos entre la incertidumbre y el miedo, nos pasa lo que nos está pasando. Los que eligen creen que han conferido el poder al gobernante y el gobernante cree
que su mandato no viene de las urnas, sino su poder de la violencia social y política que puede generar la gente que está con él. Y ese es un tema que es importante. Estoy convencido que hoy el presidente Petro no cree que su poder nace de la Constitución, sino que su poder está en la capacidad de sacar gente a la calle, de meterle miedo a la gente. Es que le voy a sacar la gente a la calle si usted no me aprueba esta ley, si usted no me apoya en esto, si no me apoya en aquello, saco a la gente. Ha pasado cosas muy bonitas, pero esta es la consecuencia de lo que vivimos. Tenemos un gobierno que no, un presidente que no gobierna para todos, ¿es cierto? 1 de cada 3 municipios está gobernado por actores armados. No gobernado, controlado por actores armados. La necesidad entonces de mantenerlo en los límites impone la negociación. Volvemos entonces a cambiar la razón, el uso de la razón como criterio de gobierno por el uso de la violencia es lo que hace que la gente termine en eso. Somos un país que a pesar de este miedo y estas cosas busca salidas. Tenemos una fuerza monumental, tenemos una gente maravillosa con nosotros. Una sociedad que transita de una democracia electoral a una de ciudadanos, que es lo más importante que ha pasado en estos años, es que cuando el presidente Petro desafía a la gente a que salga a la calle, la gente salió a la calle y le hizo saber al presidente que no éramos una democracia electoral. Nosotros creímos que había democracia porque había elecciones. Ahora creemos que hay democracias porque hay ciudadanos. Pasamos de la democracia electoral a la democracia de la ciudadanía y eso nos cambia todos los referentes para hacerlo. Somos importantes, valemos. El voto, mucha gente compra el voto, pero vota por quien quiere porque hace valer su voto. La importancia hoy de la organización política, de los partidos políticos, radica en eso. Son la fuerza que transmite, es la cadena que transmite las inquietudes de todos y logra canalizarlas en una dirección. Somos un país que confía en sus instituciones. Tenemos jueces, tenemos militares, tenemos autoridades territoriales y este es un país que a pesar de toda esta cosa crece y crece de manera potente. En los últimos 40 años, y no somos conscientes de eso, la talla de los colombianos ha aumentado 5 centímetros en promedio para los niños, 7 centímetros en promedio para las niñas. Y en estos 40 años, en los últimos de los 80 para acá, cuando hablamos de la exclusión y de la marginalidad y que este país lo tiene arrasado la pobreza, hemos ganado más de 30 medallas olímpicas. 30 medallas olímpicas. Y han sido personas que no han sido precisamente del estrato 5 o 6, sino han sido también de ese campo de los desnutridos y que han crecido. Y de las pesas y el boxeo y los grandes deportes, y tenemos campeones mundiales en deportes que nunca jamás pensamos, en gimnasia olímpica tenemos campeones mundiales. Algo tenemos que estar haciendo. Tenemos que ser conscientes de que en estos 40 años hemos crecido y tenemos otra economía, tenemos otras direcciones políticas, otro empresariado. Somos un país muy potente. Y es un país que es muy bonito, que hoy ve uno a los gobernadores y a los alcaldes que se han echado al hombro al país. El gobierno nacional no tiene política de seguridad, no la tiene. ¿Quién la tiene? Los alcaldes y los gobernadores. ¿Quién está haciendo la política de salud? Alcaldes y gobernadores. La educación, etcétera. Los ministros andan como personas desocupadas con las manos entre el bolsillo a ver a quién desafían. Somos un empresariado, un país con un empresariado que ha aprendido y que está sabiendo responder.
que está haciendo un ejercicio grande y lo está logrando. Y es un país en donde incluso la clase política está entendiendo su lugar en este proceso. Hacer política, que hoy lo que nos convoca aquí, hacer política, tiene que volver a ser un ejercicio decente, honorable y sobre todo que nos honra como ciudadanos y como personas. Y eso vale la pena, la apuesta que vale la pena. Sin embargo, somos un país que se bloquea. Tenemos tal fuerza, tenemos tal dinamismo que cuando nosotros entramos en discusiones, nuestra fuerza es tanta que nosotros somos solamente capaces de bloquear a los demás, pero no lograr un liderazgo por encima. Hay personas que lo han logrado maravillosamente, que a pesar de todas esas fuerzas lograron ponerse. Que hoy no están, pero ahí los vimos ahí gritando que siempre adelante. Hay que volver en eso, no hay que perder ese horizonte. No hemos logrado constituirnos como nación. Hemos avanzado y crecido mucho, pero seguimos perdiendo el sentido de lo que es lo público. Lo público no lo vemos como lo de todos, sino que lo público es lo de nadie. Es lo que nos podemos dañar, es como es público, esto no pasa nada. Y solo podemos ser parte de una sociedad entonces de envidias y de jugadas sucias en un escenario de esos. Tenemos esas dos dimensiones, decía García Márquez, tenemos la capacidad para hacer una fuerza monumental en las celebraciones, pero también podemos hacer las más terribles tragedias. Para nosotros el cumplimiento de la ley es un complejo, no es la razón del orden, sino es el dictado de la fuerza y de ser vivos. Tenemos que volver a la razón. El ejercicio de la política, de la razón, el argumento, la fuerza de las palabras más que la fuerza de los fusiles tiene que ser. Las crisis en estos países no son momentos de ruptura, sino que pueden ser aprovechados para avanzar, sino que aquí muchas veces los momentos de crisis se utilizan para bloquear a los otros, para cerrarles el espacio. Somos eso también, somos una sociedad que empuja duro, que es maravillosamente creativa, pero que es maravillosamente envidiosa también. Y eso nos obliga entonces a pensar en una segunda afirmación. Somos un país en donde la construcción del futuro no se funda en los acuerdos y el respeto a las diferencias, sino en la fuerza que cada contendiente pueda tener para bloquear al otro. ¿Cuál es la consecuencia? Que los espacios de diálogo se vuelven espacios de confrontación, de tensión política, de agresión. Eso nos conduce a la tercera cosa. Somos un país, y le plantea eso la Constitución del 91, nosotros creímos que era el vademecum de las soluciones totales. En estos 40 años, la economía se ha desarrollado y hay nuevos dirigentes y nuevas empresas maravillosas y la sociedad ha crecido, tenemos gente mejor preparada, campeones mundiales, etcétera. Pero la política no siguió al mismo nivel. La política se quedó como hace 40 años. Como hace 40 años. Y se gobierna igual que hace 40 años. Sigue lo mismo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que la constituyente nos dio una constitución nueva que nos creó una cosa que es el régimen de los derechos. Y pasó una cosa terriblemente fuerte. La Constitución hizo de los derechos una marca de origen. Como yo soy una minoría, tengo un derecho. Como yo soy esto, tengo un derecho. Y se nos olvidó que había deberes. Se nos olvidó. ¿Cuál es el principio fundamental que invocamos? Los derechos de los ciudadanos están para limitar los poderes del Estado, mientras que los deberes están para sostenerlo. Leemos solamente el primer pedacito. Los derechos están para limitar los poderes del Estado y las obligaciones. Y creemos entonces
que porque somos una minoría tenemos solo derechos. Y no, no. ¿Cómo se institucionalizan los derechos? Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos determinada por la separación de los deberes no tiene constitución, decía la Declaración de los Derechos Humanos. Necesitamos volver sobre eso. ¿Cómo se constituye la separación de poderes? Basada en un elemento muy importante, que tenemos que cumplir, los deberes. Nosotros somos una sociedad que invoca el derecho a la libre movilidad, pero no respetamos las reglas del tránsito. Exigimos el respeto al derecho a expresarnos, pero no tenemos el deber de oír a los demás. Hablamos de que hay que hacer, que el Estado tiene que ejercer la obligación de atender a los más necesitados, pero en el último año, en el año pasado, 150 billones de pesos en evasiones y elusiones. Las normas de tránsito, el quiebre de las normas, en fin. Son muchos los casos que podemos dar. Y las reglas de juego no las creemos. Es muy interesante este estudio, un estudio sobre reglas de juego en Colombia, de que el 57% de los abogados y el 80% de los empresarios opinan que hacer negocios en Colombia, para eso no hay que estudiar, hay que ser vivo, rápido, ágil. ¿Por qué? Porque lo siguiente, somos un país que cuando cree que tiene solo derechos y no deberes pasan tres cosas. La primera, busca la máxima ganancia. Va a vender su carro y le pone un precio descomunal. Es la viveza, es a ver qué gano. Si llega uno y hay una fila, hay que evitar la fila. Somos eso. Lo segundo es que si uno le dice a la gente, oiga, hagamos un sacrificio, dejemos de ganar un poquito para que ganemos todos, el colombiano dice, y mi vecino sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Si él lo hace, lo hago yo. Pero como no lo va a hacer, entonces yo ¿para qué lo hago? ¿Eso qué significa? Que uno no respeta los acuerdos, no respeta las leyes. Y lo tercero entonces es cuando hay derechos y no hay deberes, lo privado es más importante que lo público. Y ahí está la otra idea fuerte. Entonces la primera idea fuerte es la justicia, es la madre de la paz, y fortalecer la justicia es buscar la paz. Cualquier esfuerzo que hagamos en busca de la paz tiene que apuntar a fortalecer la justicia, porque de la justicia nace la paz. La segunda idea, ¿qué pasa si nosotros vencemos esto de los derechos que solo nos llevan a que el camino sea la violencia? Cuando uno solo cree que tiene derechos, los arranca. En la Nacional se dice, los derechos se arrancan al calor de la lucha organizada. Claro que se arrancan, pero los deberes no. La pregunta es, ¿por qué no pensamos que vayamos de un régimen de los derechos y a volvernos un país de régimen de los deberes? Y hacer esa transición va a ser muy difícil, pero va a ser muy importante. Si en lugar de hablar de que somos un Estado social de derecho, decimos que este es el régimen de los deberes ciudadanos, es otra cosa. Esas palabras importan mucho. Cuando el camino es del camino de la violencia, pasa esto que les voy a mostrar que me parece muy dramático. Lesiones fatales en niños, niñas y adolescentes entre enero y agosto, del 23 y el 24. Miren los datos tan complicados. Hubo entre enero y agosto del 24, 375 homicidios y 183 suicidios. Más grave aún cuando uno dice, es que
Son 387 niños. Cuando vamos a ver sobre menores de 14 años, y me pregunta por qué un padre es capaz de lanzar un hijo desde un balcón. Somos una sociedad también que está siendo muy tensionada, muy forzada por el entorno de la violencia. Fíjense, 11.000 exámenes, 11.800 exámenes en 6 meses a niños, niñas y adolescentes por presuntos delitos sexuales. 5.000 por violencia interpersonal, violencia de pareja, 541. Aquí está pasando un tema que es muy complejo. Tenemos un problema de salud mental brutal. O lo asumimos o nos arrastra. Este tema de que no, es que nos falta agua y acueducto y alcantarillado, nos falta sanidad mental. Sanidad mental. Para que un padre saque a su hijo, sea capaz de botarlo escaleras abajo, sea capaz de agredirlo, sea capaz de venderlo. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, primera idea, fuerza, la justicia debería ser, fortalecer la justicia es buscar el camino a la paz. Segunda idea que quiero dejar, el régimen de los derechos debería ser sustituido por un régimen de los deberes como principio político. Nuestra acción política debe estar apuntando a que debemos pasar del ejercicio de los deberes y el reclamo de los deberes al ejercicio de los derechos. Del reclamo de los derechos al ejercicio de los deberes. Y la tercera cosa es, tenemos que hacer un gran esfuerzo por sanar las heridas, y ese es un tema de salud mental. La política social debería arrancar por ahí. El gran esfuerzo que tenemos que hacer está en eso. ¿Por qué? ¿Quiénes sufren esto? Los niños, los más frágiles. Hagamos una apuesta con ellos. Quiero cerrar con lo siguiente. Elementos para una agenda, entonces son: no es la búsqueda, el logro de la paz. Donde dice búsqueda debe decir logro. El logro de la paz es una consecuencia de la justicia. Fortalecer la justicia permite acercarse cada vez más a la paz. Idea 1. Idea 2. Así como el imperio de la justicia, es necesario pasar de un régimen de los derechos a un régimen de los deberes. 3. La lucha por la salud mental de los colombianos es y debe ser la base de la política social. Muchas gracias. Siempre